Comencemos. Oficialmente empezamos. Muy Pues bien. bueno, bienvenidos. No sé cómo decirles, aún no existe nadie, entonces en este momento os voy a decir bienvenido Oscar, que es la persona que está en la cámara. Pero bueno, estamos iniciando un nuevo proyecto en formato podcast, video, o sea, también lo vamos a subir a plataformas solamente de audio, pero ahorita también queremos intentar la parte de video que se llama Cajón Desastre. ¿Por qué Cajón Desastre? A ver. Ok. Pero bueno, nosotros no somos famosos como muchos de los que empiezan un Ah, sí, podcast. cierto. Yo soy Pati Arellano, Ah, yo soy Pepe Franco, ¿qué tal? empezando por ahí. Es, ¿Por qué Cajón Desastre? Cajón Desastre es una combinación de dos cosas. Uno, a mí como diseñadora en su momento me platicaron un concepto que me llamó muchísimo la atención, que es el cajón desastre, que es este concepto donde tienes un cajón que va llenando de los retazos. Antes los sastres lo iban llenando de los retazos de sus trabajos y siempre tienes para consulta. Si necesitas un material que dices, esto ya lo había usado y puedo empatarlo, o si te sobra un cachito más grande y dices, aquí puedo meter un detalle, lo que sea. Es como este lugar donde guardas pedacitos de todo y cuando tienes un problema, pues lo puedes solucionar. Entonces, eso era el cajón desastre de los sastres. Pero en la actualidad, o como me lo plantearon a mí, como en el concepto de diseño o como creativa, es que cada experiencia que vamos viviendo la vas llenando en un cajón que te ayuda a solucionar problemáticas, ¿no? Justamente. Entonces, a mí me gustó mucho ese concepto porque soy una persona súper pata de perro, o sea, me fascina viajar y he ido recolectando como modelos de pensamiento y observaciones que he ido recolectando en diferentes países y en diferentes lugares y en diferentes estados en México y conviviendo con diferentes personas. Entonces, ese concepto es un concepto que me encanta compartir a los creativos porque es como tú llena tu caja de todos los retazos de cosas que puedas vivir, ¿no? O sea, no importa si eres abogado y quieres intentar cerámica, chingón, porque tal vez en un punto de la cerámica te va a llevar a una solución que a la mitad de un caso te puede dar una manera creativa de solucionar las cosas, ¿no? Y ese tipo de detallitos que vas poniendo. O sea, tal vez si eres ingeniero y el ingeniero de repente se quedara solamente conviviendo con ingenieros y moviéndose entre ingenieros y todo, pues nunca va a ampliar su vida a solucionar algo diferente. Y quién sabe, hasta puedes diseñar juegos de mesa siendo ingeniero y dejar de ser ingeniero, ¿no? Esa pedrada me cayó. Pero bueno, a ver. Entonces, justo eso es el cajón Mira, desastre. algo que se me hace muy padre es un concepto que existe hace años, que se puede adaptar a lo que es hoy en día y que la razón por la cual el podcast te llama Cajón Desastre no es porque sea cajón de sastre, sino que o sea, tú llevas años en esto, yo llevo menos, o sea, estando juntos vamos a cumplir 6 años, pero dedicándome a pensar como fuera de la caja, yo puedo ponerme un año, año y medio más o menos, y te puedo decir algo, es un cajón desastre, o sea, es el relajo, es todo lo que se hace, todo el desmadre que se hace por tener tantas cosas en un cajón, que tú dices, tengo una idea de un proyecto, déjame abro mi cajón, y de repente ves, al menos el mío, el mío es como 20,000 cosas que no tengo organizadas, y es como, deja ver qué saco, y sale, y es como, bueno, esto me puede funcionar, o no me puede funcionar. O sea, y es un concepto que yo no conocía, y que se me hace muy interesante, se me hace muy padre cómo es que algo tan básico, y que vivimos día a día, es algo que no consideramos, no hacemos conciencia. Y cuando hacemos conciencia de qué es lo que tenemos en nuestro cajón, también nos da, aparte de herramientas para resolver cosas, nos da una cantidad de recuerdos y una cantidad de cosas en las que hemos experimentado y hemos vivido, que yo creo que es lo que nos hace es lo que nos hace un individuo. Un cajón desastre nos hace individuos con cosas que nadie más tiene. Claro, algo que me pasó mucho, o sea, yo siendo niña, soy la niña que catalogan como la niña de los plumones, ¿no? O Si sea, eres, confirmo si la eres. que está obsesionada con mantener las cosas de cierta forma, de cumplir ciertas normas, de que las reglas se tienen que respetar tal y cual son. Y por ahí sucedió algunas cosas en mi vida donde tuve que aprender a aceptar el desastre, ¿no? Aceptar
que me equivoco, aceptar que las cosas no van a salir como yo quiero, bla, bla, bla. Entonces, siempre, o sea, como que ya había empezado desde, no sé, tal vez los 15 años, que fue mi primer viaje y que fue mi primer cambio de círculo social y todo este tema. Tal vez de ahí empieza ese concepto, pero quien me hace crecer en esa área fue totalmente cuando empezamos a salir. Okay. Entonces, cuando empezamos a salir, se empieza a tornar este tema como de decir, rayos, o sea, este hombre sí vive en un contexto diferente al mío, ¿no? O sea, puede ser el tema de que venimos de estados diferentes, puede ser que venimos de círculos familiares muy diferentes, pero empecé a entender que la parte creativa, pues a veces sí es un relajo, ¿no? Y ahora que estamos en esta colaboración con Jalapeño y que este es un proyecto que empezó, que se fue incubando, que fue creciendo, que empezamos a decir de, oye, ¿cómo podemos hacer que la gente entienda y que se vaya inspirando? Porque nos sucede. De repente vamos a una reunión y nos sentamos en la mesa y es como, ¿y ustedes en qué trabajan? Y es de, bueno, espero tengas tiempo porque te vamos a explicar como un mundo rarísimo que hemos construido en torno, ¿no? Entonces, esa parte de poder decir la verdad, siento que en este punto de nuestra vida, tal vez hay más desastre que nunca en la vida, pero al mismo tiempo es un momento donde ese desastre está construyendo una infinidad de cosas. O sea, siento que ese desastre se ha vuelto algo muy enriquecedor con personas que también viven en medio de nuestro desastre, porque hay personas que nos ha tocado, ¿no? Omar, que lo quiero mucho, nos siguió el paso una expo y el pobre ya como de, ya, por favor, Pobrecito, déjenme, ya estaba muerto. suéltenme. me, ¿no? me quiero ir a dormir, por favor, Sí. ya suéltenme. Y es un desastre, o sea, realmente el aceptar de, por ejemplo, que a veces para llenar el cajón desastre se vuelve muy desastroso y empieza a llenar un montón de cosas, ¿no? Un retazo de experiencias. Simplemente lo último que vivimos así en conjunto, que fue algo muy huge, algo grande, siento que fue el viaje a Chile, Sí. y tal cual, fue un desastre el viaje a Chile. Pero nos trajimos un montón de retacitos de 1000 cosas que vimos, que se vuelve súper enriquecedor. Pero, por ejemplo, aquí, algo, o sea, estamos como platicando como de nuestra experiencia. Hay algo que estaría padre preguntarte es, desde tu perspectiva, ¿cómo se llena un cajón desastre? Sin miedo. ¿Ok? Nah, con miedo también. Ah, bueno, el miedo es algo que vas a tener todo el tiempo, pero a lo que me refiero es, tienes que hacer el miedo tu aliado. Eso es como básico para poder llenar un cajón desastre. ¿Por qué? Porque toda la gente tiene miedo y muchas veces hablamos desde el miedo y no desde la experiencia, ¿no? Porque claro que puedes hacer cualquier cosa. Te voy a poner un ejemplo súper absurdo, ¿no? O sea, imagínate que vamos a pintar un cuadro. Okay. Y que yo llego y te entrego un canvas en blanco. Y tal vez yo tuve la mejor experiencia de agarré todos mis botecitos, abrí mis botecitos, agarré el pincel, puse mi pincel, me puse a pintar. Tal vez no me salió como yo lo esperaba, pero bueno, moví un poquito, le pude poner los detalles y te digo, es que esto es la mejor experiencia, pintar cuadros es lo mejor. Y al mismo tiempo tú estás pintando tu cuadro y abres el bote y se te cae, y golpea el piso y mancha todo, ya manchaste el lienzo, ya manchaste tu ropa, ya manchaste... Y luego dices, bueno, voy a usar el pincel, y entonces metes el pincel a la pintura y se le salen los pelos al pincel y sales con un palo. Sí, completamente. Y quieres pintar y el momento que empiezas a hacer el canvas, como que todo se empieza a salir cero lo que pensabas y fue una experiencia súper incómoda. Entonces, obviamente tú vas a decir, pintar es horrible, no lo pintes, ¿no? Entonces, cuando llegue una persona externa a nosotros y nos diga, oye, es que quiero pintar un cuadro y me parece que es algo maravilloso, pues tal vez el miedo, esa persona se nos acerca con el miedo y yo te voy a decir, no, es la mejor experiencia y todo. Y tú vas a decir, no lo hagas, es horrible pintar, es una experiencia súper estresante. Y entonces, las personas compartimos desde el miedo que nos fue generando las experiencias. Entonces, yo siento que cuando llenas un cajón desastre, tienes que aceptar, o sea, el miedo es algo que necesitamos para poder decir, estoy en peligro. Sí, claro. Pero una cosa es lograr detectar
los 3 niveles del miedo, que yo diría que existen 3 niveles de miedo. O sea, el miedo irracional, que ni siquiera tienes información, pero ya es como de, güey, tengo miedo. Sí, claro. Tal vez un miedo a una experiencia previa, que ya tú tienes un razonamiento, una investigación tal vez empírica de ese miedo, y que tú dices, oye, tengo miedo de esto porque la última vez que me acerqué tanto a un asador, me quemé. Entonces, me da miedo el asador. Que justamente, ¿quién nos acaba de decir eso hace unos días? Ah, claro que sí. Estamos probando el juego de Retata Ajá. y no me acuerdo de tu nombre, carnal, una disculpa, pero nos estaban diciendo que no le gustaban los gatos. ¿Por qué? Porque cuando era niño chiquito, un gato lo atacó y ahora tiene, no la quiero regar, tiene más de 30 años y le tiene una aberración a los gatos, les tiene miedos, pero es eso, es justamente, es ese miedo que se genera por una experiencia. Claro, y que está bien, ¿no? O sea, tú ya sabes que tienes un riesgo y entonces tú puedes tener un miedo racionalizado y es de, güey, sí me atacó un gato, o sea, sí sé que un gato me ataca, pero la diferencia es qué voy a hacer con ese miedo, ¿no? O sea, un miedo racional ya te lleva a tener un conocimiento de, oye, tal vez el gato estaba acostado solo en un espacio, yo llegué y lo quise abrazar y el gato, pues es un ser vivo y me atacó, entonces el miedo me va a enseñar, el miedo racionalizado, me va a enseñar a que si veo un gato acostado, primero pregunto si el gato está, o sea, es hábil, me acerco, hago ruido para que sepa que estoy, ¿sabes? O sea, como que un miedo racionalizado ya lo puedes ir desglosando, decir, a ver, ¿por qué le tengo miedo? ¿Y qué fue lo que podría ser diferente en ese caso? Pero ahí te va, y es algo mira, creo que en este tema en especial, tú y yo somos dos lados de la moneda, Sí, muy, claro. muy contrarios. Entonces, yo creo que algo que aprendí es que lo que te ayuda a vencer el miedo, o al menos pon tú que es mi cabeza, que todavía tengo el ingeniero que está aquí todo el tiempo, a mí lo que me hace perder el miedo son los datos. O sea, es tan simple y sencillo. A ti no te gustaban los gatos. Dijo datos, ¿eh? Para que Ah, lo entiendan, sé, porque por eso. luego él No, no, habla perdón, pegado. perdón, Los hablo datos. jarocho, o como dice Oscar, hablo glu, 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 pero el punto es que a ti no te gustaban los gatos. O sea, los gatos es algo que no te gustaba. Pero por un miedo, el Porque tercer es un miedo. miedo, justamente, era un miedo que tú tenías. Pero ¿qué fue lo que hizo? Cuando me conoce, yo tenía a mi gata, mi preciosa Litten, que amo con todo mi corazón, y tú empezaste a conocerla, empezaste a convivir con ella, empezaste a informarte sobre los gatos y empezaste a investigar. Una vez que tuviste información, te diste cuenta que justamente ese miedo que era irracional no tenía fundamentos. Entonces, ese miedo que tenías se te cayó. Ya no fue miedo. Y es algo así funciona para mí. Yo necesito datos para poder borrar un miedo. Hay miedos irracionales que no voy a poder quitar. Yo sé que una vacuna me hace bien, pero no se me va a quitar el miedo a las inyecciones. Pero Pero, bueno, ahí siento que tal vez no me quede clara, porque un miedo irracional es como tu miedo a las vacunas. No es como que tus papás te hayan dicho, no, las agujas son malísimas, ¿sabes? O sea, yo siento que ahí es un tercer miedo, que es un miedo donde absorbes el miedo de otra persona, ¿no? O sea, yo le tenía, no era que no me gustaran los gatos, porque siempre me habían llamado la atención los gatos, y siempre había querido un gato negro, y ahora que tengo dos, los adoro. Pero yo tenía un miedo que absorbí de otra persona, un sí, miedo, claro, sí. ¿cómo lo podríamos decir? Es un miedo como Heredado, compartido, ¿no? heredado, Heredado, tal vez. miedo Adquirido, adquirido. podría ser. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo una mala experiencia, lo cual le dio un miedo racional, y entonces yo crezco como niña con un miedo racional de mi mamá. Y entonces yo dije, no me gustan los gatos, porque mi mamá me enseñó que los gatos son peligrosos. Y luego, cuando volvemos, ¿qué voy a hacer con el miedo? Cuando yo tomé ese miedo y dije, porque sí, por poquito no salgo contigo, porque decían, no, ¿cómo voy a estar con alguien que tiene un gato? Y entonces Mi fue niña. como, ahí es como la diferencia, ¿no? Para llenar el cajón desastre. Tal vez yo llevo llena de miedo acercarme a decir, bueno, le voy a dar una oportunidad a este miedo adquirido de saber por qué o qué puedo hacer yo para identificar si realmente es peligroso o no. Entonces, al acercarme con Litten y yo hicimos un match increíble. O sea, yo a Litten le digo mi viejita no pise el césped, porque ahorita ya es una viejita enojona. No es cierto. Tiene 3 años. Eso no es, Ya es una gatita de casi 8 no es años. cierto, mentira. Que realmente ella y yo tenemos una conexión. O sea, ella y yo, uno de mis miedos
adquiridos era de que un gato te ataca y te rasguña. Y ahora Litten y yo jugamos a escondernos en los lugares y atacarnos entre nosotras. Y es un juego que está basado en el miedo racional que yo tenía. O es más, por ejemplo, retomando un caso, te acaba de atacar un gato. Sí, me atacó un gato. Te acaba de atacar un gato. Pero ya con el conocimiento y la información que tienes, para ti no fue un ataque de pánico, sino fue desde tu conciencia fue un ok. La realidad es que me acerqué mal al gato, o de hecho yo fui el que estaba enojado y tú fuiste la que me dijo, no fue culpa del gato, porque ya no reaccionaste desde el miedo, porque ese miedo heredado ya no está. Claro. O sea, y es ese tema. Y ahí me gustaría preguntarte yo a ti otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Porque yo he ido construyendo un modelo de pensamiento basado en el cajón desastre, o sea, desde que tenía tal vez 16 años, ¿no? O sea, yo ya llevo 10 años, poquito más, trabajando en ese tema. Entonces, para mí a veces es frustrante y siento que a veces soy un poco como muy exigente Más en tantito, no más pushing you. Te empujo. Soy como esos papás de antes que agarraban y aventaban al niño al agua, que creo que tú eres de Un esas poquito. víctimas de esa Sí, generación. sí, pero aprendí a nadar. De que es como, ve y aviéntate y haz las cosas, ¿no? O sea, tal vez yo ya racionalicé que el miedo no es necesariamente mi enemigo, sino es mi aliado y que puedo hacerle caso hasta cierto punto. Pero tú, como una persona que creció desde un modelo de pensamiento donde muchas cosas se basan en el miedo, ¿qué implica para ti llenar tu cajón desastre? Porque tú has llenado tu cajón desastre de una manera muy diferente a la mía. Sí, la verdad es que mi cajón desastre creo que se ha llenado de forma inconsciente y ha crecido mucho los últimos años, especialmente este último año. Yo juraba que habían sido 3 años, pero aparentemente solo ha sido un año. Pero mi cajón desastre, como digo, se llenó inconscientemente. Por ejemplo, creo que la primera vez que me di cuenta y racionalicé que tenía un cajón desastre fue una vez que estábamos en la cocina de la casa, estábamos tomándonos unas chelas y estaba Ian con nosotros. ¿Ok? Me acuerdo que empezó a decir güey, ¿haces juegos de mesa? Sí, sí hago juegos de mesa. Me dice, ay, que no sé qué, pero de electrónica. Le dije, estudié mecatrónica, de hecho también tengo conocimiento. Y empezó a sacar temas y mi cabeza era como de, güey, tengo conocimiento de eso también. Y al final, que lo aventó de broma, me dice, ay, güey, también sabes hacer chocolate. Y dije, güey, trabajé en una fábrica en la cual yo era un ingeniero de procesos de una chocolatera. Sí. O sea, sí sé Sí, hacer literal, era chocolates. Charlie, el de la Era fábrica de justamente, chocolate. soy Carlos también. Entonces era Charlie, el de la fábrica de chocolates. Entonces se fue construyendo de esa forma, al punto que es que la forma en la que a mí se me educó fue una forma en la que te enseñan a meterte en una caja. Y no lo digo por mis padres, sino lo digo Y tu porque entorno. estudié ingeniería aparte. O sea, un ingeniero le enseñan a ser un obrero, según esto. A un Sin ofender a los ingenieros. Sin ofender a los ¿no? ingenieros, soy una pistola, soy ingeniero, me encanta ser ingeniero, pero los ingenieros muchas veces nos enseñan a ser obreros glorificados. Sí. O sea, y es una realidad, no somos dueños de nuestro tiempo, nos enseñan a estar dentro de una caja. ¿Qué pasa? La última empresa en la que estuve, saludos a toda la gente de allá, no, sin nombres, vaya. La última empresa en la que estuve, la neta la estaba haciendo muy mal. O sea, la verdad, siendo muy honestos. O sea, ahí, Andrea, gracias porque me cuidaste. Putz, gracias porque me cuidaste. Víctor, gracias porque me cuidaste. Esos fueron mis jefes. Porque la neta a mí me querían correr y era válido. O sea, Sí, ahora que estás del otro lado era dices, válido, sí, yo me hubiera justamente. corrido. O sea, yo estando Claro. ahora del otro lado digo, güey, esa persona no me hubiera durado 3 meses, la hubiera corrido. Claro que sí, me merecía ser corrido, la verdad. ¿Qué pasa? Empiezo a pensar fuera de la caja, me cambian de puesto, me ponen como ingeniero especialista en capacitación de producto, que fue un nombre súper pomposo que ni siquiera cabía en mi gafet. Pero te Y abrieron empiezo un a panorama capacitar, nuevo. justo, me abren un panorama nuevo, empiezo a pensar completamente fuera de la caja, ¿y qué hago? Invento un juego de mesa para capacitar al área comercial para que pudieran ver temas técnicos, no de forma técnica. ¿Y qué sucede? Retuvieron súper bien la información. Entonces dije, caray, o sea, entonces es tal vez sí pensar un poco fuera de la caja. Entonces, de repente,
abro mi cajón desastre, que no sabía que en ese momento era un cajón desastre, y empiezo a checar qué cosas tengo, y resulta que me encanta capacitar. Me fascina hablar con las personas, me fascina enseñarle a las personas a hacer cosas nuevas. O sea, justamente ahorita he platicado, Pat, antes de empezar, que la neta donde estamos ahorita hace calor. O sea, Guadalajara es un infierno en este momento. Guadalajara no hacía calor. Bueno, En la actualidad en la actualidad, sí. ya La está verdad, muy cuando yo complicado. llegué a Guadalajara hace 8 años, wow, hace 8 años, a mí me dijeron, Guadalajara tiene el clima más precioso de México. Y sí era cierto, Lo ya teníamos, no, ya no lo ya no tenemos, lo es. pero lo O quién teníamos. sabe, tal vez los de Monterrey vengan y digan, no mames, tu calor está delicioso. No lo sé, no lo sé. Pero el punto, ya me desvié. Estábamos ¿A dónde iba? hablando Ah, sí, del claro. cajón desastre. Decido empezar a hacer las cosas diferentes y me encanta, me doy cuenta que me encanta capacitar y me encanta enseñar y destaqué mucho. Sí. Fue algo que me encantó, fue algo que me fascinó. Al punto que el fin de semana pasado, hablando con Putz y Ah, sí, platicando de la cierto. situación de la Sí, empresa y viendo cierto. lo que has hecho como diseñador de juegos de mesa, que sí, o sea, tal vez no tienes ningún juego publicado en forma, porque nada más han salido 32 piezas del juego, pero claro que tienen pies y cabezas, ¿no? Y que le muestra con el juego que tú diseñaste y que él tiene una pieza coleccionable a tus mismos compañeros de la empresa anterior y que dicen, es que estaba en el lugar incorrecto, o sea, es muy bueno haciendo lo que hace. O sea, Y es sí, que es sí. eso, o sea, eso es lo interesante de un cajón desastre, ¿no? A veces, o sea, no es malo, pero socialmente hemos construido como un entorno donde tenemos que encajar en una caja, porque es muy difícil tener muchas gentes, oiga, Muchas gentes. mucha gente que no encaje, porque entonces es como, ¿cómo los clasifico? ¿Cómo los No, agrupo y mira, todo? Pero en el momento donde tú empiezas a hacer como esa concientización tuya de decir, oye, ¿qué pasa si no me tengo que definir? A mí me decían mucho mis amigas de la prepa, que me decían, es que, no sé, Frida es la bailarina, ¿no? Fulanita es la de los dibujos, fulanita la de la música, la de los deportes, bla, 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 ¿no? Y luego me decían, ¿y tú eres? Y se me quedaban viendo y me decían, no, es que no sé. Entonces me bromeaban mucho que me decían, tú eres Tarzán. No sé si han visto la película de Tarzán, pero cuando la mamá de Tarzán, que en este momento no recuerdo su nombre, se acercaba y le decía, es que tú no eres un gorila, tú eres un Tarzán. Entonces es como de, pues no tienes que encajar, o sea, no hay una manera de encajarte porque no eres humano, porque creciste con gorilas, pero no eres gorila porque que eres un es humano. humano. Entonces, pues sí, yo era un Tarzán. O sea, esa parte de aprender a decir, oye, ¿qué pasa si hoy decido salirme de la caja? Porque hay veces que yo sí soy muy diseñadora, ¿sabes? O sea, sí me meto en la caja y es como, quítense todos porque estoy en la caja de diseñadora y vale cacahuates. O sea, yo me voy a meter en mi diseñadora y te voy a empezar a hablar de conceptos de diseñadora y bla, 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 bla. Porque soy diseñadora y sí encajo en la caja de diseñadora. Pero ¿qué pasa si mañana digo, hoy no tengo ganas de la caja de diseñadora y puedo agarrar otra caja y decir, me voy a meter en la caja de carpintera? Y entonces me puede fascinar la carpintería y hoy no sé nada de diseño, hoy me voy a concentrar en carpintería y entonces ya no soy de formas orgánicas o de estética, hoy es funcional, necesito que esto salga porque estoy en mi caja de carpintería, ¿no? Y entonces sí soy carpintera, pero también soy diseñadora, pero no las puedo fusionar porque a veces cuando me meto en mi caja de carpintera, hazle como quieras, no me pongo a diseñar. Y luego sale mi yo diseñadora que dice, dude, hiciste pura tontería. Y entonces, cuando empiezas a meterte en diferentes cajas y empiezas a decir, oye, hoy puedo sacar mi pie, y entonces meter otra parte, y tal vez hoy voy a estar mitad en la caja de diseñadora y mitad en la caja de carpintera, o mitad en mi caja de pareja y mitad en mi caja de empresaria, o mitad en mi caja de hija, y, ¿sabes? O sea, cuando empiezas a entender que puedes estar en muchas cajas al mismo tiempo, o que simplemente puedes decidir que hoy solo quieres estar en una caja, siento que te amplía muchísimo. Pero en las escuelas, en los trabajos, en las familias, en eso, no nos enseñan a hacer eso porque sería muy difícil manejarlo. Entonces, siento que cuando logras tú tomar la decisión de romper esa idea y construir tu tema, especialmente las personas que somos neurodivergentes, que tenemos que entrar en este concepto de, oye, ¿qué pasa si dejo de catalogarme en
que yo no voy a encajar o que lo que estoy haciendo está mal? ¿Qué pasa si digo que yo no puedo trabajar o que yo no puedo porque soy neurodivergente? Y empiezas a tomarlo como una herramienta y yo lo digo, sois mi superpoder, ¿no? O sea, soy neurodivergente porque el ser neurodivergente es mi superpoder. Mi superpoder a veces hace que pierda la cartera 50,000 veces o que tenga que trabajar doble porque ya no me acuerdo dónde lo dejé o que pierda mi mouse y luego encuentro el cuadrito del USB del mouse y ya no sé dónde puse el mouse. O sea, hace veces muy difícil mi tarea, pero también es mi caja, o sea, amo mi caja, ¿sabes? Amo poder entrar en ese concepto y poder hacer ese tipo de cosas y entender que no estoy enferma, simplemente mi cerebro funciona diferente y amo que mi cerebro funcione diferente, ¿no? Entonces, eso es algo como bonito de compartir, porque es algo que tal vez yo aprendí por mi neurodivergencia. Pero también algo que quiero aclarar, que no todas las personas tienen a fuerzas que salirse de la caja. Y no No, todas no. las personas tienen a fuerzas que tener un cajón desastre que te pueda llenar un campo de béisbol. O sea, la realidad es que el cajón se adapta a cada persona. Y de hecho, Claro. lo dicen en un momento Sofía Niño de Rivera, lo dice bajo un contexto de broma, pero es una realidad. Necesitamos personas que hagan funcionar al mundo. Y muchas veces esas personas son personas que les gusta estar en una oficina, que les gusta estar en un horario fijo, que les da seguridad y es válido. O sea, es muy válido. O sea, te tocó verlo hace poco. Hay gente que disfruta simplemente el llegar en un horario, el estar su tiempo, el tomar sus breaks, el salirse. Eso les genera dopamina. O sea, estoy consciente. Trabajé en muchas empresas porque no encontraba un lugar. El estar en una empresa eh, y el tener ese mini break de, es hora de comer, te genera dopamina. Es hora de mis 15 minutos, te genera dopamina. Ya viene casi la hora de salida, te genera dopamina. Sí, claro. O sea, es una realidad. Y la gente está bien con eso también. O sea, no es a fuerzas tener que romper todos los parámetros y no, o sea, es qué se adapta a ti, qué es lo que quieres tú. O sea, yo te puedo decir, yo todo el tiempo que yo formaba parte de las empresas, yo no estaba cómodo. O sea, yo no estaba cómodo. Yo era el que llegaba de repente 1 hora tarde, 2 horas tarde y sacaba la chamba. O era el que todos eran de, no, nos tenemos que quedar a hacer más. Y es como, no, yo quiero irme a mi casa. No, o sea, yo estoy aquí porque me pagan, la neta. O sea, no porque quiera estar. O sea, diferente ahora, de repente estamos aquí, son las 4 de la mañana y es de, no chingues, tenemos que irnos a nuestra casa. También tenemos que dormir, Sí, tenemos sí. que descansar, porque es algo que disfrutamos. Sí, pero siento que eso también es algo, o sea, muchas personas me dicen, es que tú tratas de hacer de que todo salga. No, es que no se trata de eso. Pero para mí algo importante es que yo crecí en un entorno donde se normalizó, bueno, realmente yo no crecí en un entorno tan normalizado, pero en Guadalajara, por ejemplo, tu familia, en todo, está tan normalizado los trabajos y se aplaude tanto eso, que está padrísimo y hay personas que están hechas para eso y qué Ujú. padre que tengan, porque puedes llenar tu cajón desastre en eso, Sí, puedes llenar de completamente. experiencias y puedes llenar de aptitudes y tal vez eres buenísimo para la escuela y tienes una maestría y un doctorado y bla, 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 y eso está muy bien, pero siento que hay muchas personas ya felicitando por eso y también las personas que no encajamos en ese perfil, también merecemos sentirnos de, oye, tú también hiciste algo bien, ¿sabes? O sea, tú también estás haciendo algo que vale la pena y no solamente es de, no, es que tú no tienes 2 maestrías y 3 doctorados y bla, 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 entonces tú no vales. Entonces, siento que esa parte también es muy importante como darnos ese espacio a las personas que no encajamos, que sepamos que también existe una forma de vivir hacia el mundo y que también está padre. O sea, si todos fuéramos creativos, no habría espacio No. y no funcionaría porque los creativos necesitamos quien nos ayude a aterrizar. Entonces, algo bonito o algo que a mí me gusta es como decir, qué padre, si tú tienes la habilidad de trabajar en una oficina, te sientes contento y tú dices, oye, trabajar en una oficina y tener 8 horas y bla, 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 y que mis vacaciones y eso, genial, increíble, o sea, qué padre porque gracias a tu esfuerzo y tu manera de vivir, haces que lo que se genera en esa oficina funcione, porque sin esa parte no existiría, o sea, ¿sabes? No funciona una oficina si no hay quien
pueda sentarse a decir, yo me voy a tomar este tema así porque así es como está estructurado y eso está muy padre porque gracias a eso personas como yo que no podemos estar en una oficina porque créanmelo, lo intenté, me paré ahí, hice todo mi esfuerzo y dije, sí se 2 puede. meses completos. 2 meses completos. Y ni siquiera es que tenga un rechazo a las oficinas ni que las personas que estuvieran ahí A ver, me están tuvieran... diciendo que 5 minutos. ¿Es lo que nos queda? Ok, ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Qué? Los puedes decir, no Vamos, pasa vamos. nada. ¿en ¿Neta? serio? Ah, bueno. Pero bueno, el punto de esto, para cerrar... No, espera, es- antes de, hay algo que yo quiero hacer. Es una pregunta que quiero hacer. Dale. Que tal vez ya no va tan seria, Pero vamos a seguir haciendo más, o sea, vamos a profundizar en este tema en otros episodios. pero te quiero hacer una pregunta y quiero que la contestemos los dos. Ok. ¿Qué es la cosa más random que tienes en tu cajón desastre? Aguanta. Ok. ¿Y qué es la cosa más random que crees que tengo yo en mi cajón desastre? Chin, esa random para mí... Ay, O sea, por creo que ejemplo, ni siquiera sé cómo responder esa Yo pregunta. creo Tengo que muchas cosas de randoms. mi cajón desastre, o sea, del mío, de las cosas más random, es que neta sé hacer chocolate. Ok. O sea, que neta conozco el proceso desde la tolva, desde todo hasta la producción, conozco cómo es el proceso de hacer chocolate. Creo que es de las cosas más random y es de las cosas que menos he usado. Ok, Pero sí, lo tengo. no es como que tengas como de, sí, espérense, ese chocolate. Sí, ¿Y qué es pero lo que crees más random en De lo mi cajón? tuyo, las artes circenses. O Sí, sea, creo que es algo podría muy ser una de random las del cosas tuyo. más random que tengo, aprender a usar. Tal vez mi habilidad para hacer malabares podría ser, o tal vez acrobacia. Jamás le he visto hacer acrobacia, No, pero ella o dice sea, que está en su cajón. Ese es el tema. Me da pánico hacer acrobacia, como me da pánico hacer los zancos. Ambas cosas aprendí a hacerlas. Y ahí es Ok. donde mi miedo racional dice, perfecto, ya Ya sabemos tengo que información. esto es peligroso. Este no es un miedo racional, tengo información. Sí le tengo miedo Y de en las verdad. acrobacias siempre fui base, porque nunca me animé para subirme. Ok. O sea, lo intenté una vez, entré en un pánico total y dije hasta ahí. Sí, puede ser una de las cosas más random. Tal vez la acrobacia, que no creo usarla nunca, pero sé cómo se hace. O sea, conozco los principios básicos. Me acabo de acordar de otra que puede ser mía. A ver si, A ¿qué es ver, lo más random mío? A lo ver. más random tuyo. No sé, tal vez es muy glu 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 de tu parte, pero tal vez lo del conocimiento de las tras bambalinas de un acuario. Ok, sí puede Eso ser. puede ser una cosa random, porque también es algo como que no digas, en este momento voy a sacar mis habilidades mágicas de Sí. tras bambalinas de un acuario. Pero bueno, también yo creo que una de las cosas más random que tengo yo es que sé los conceptos básicos y sé ejercerlos de un porrista. Bueno, sí, también. Pero siento que porrista ha sido mucho más útil, porque me cargas para poder Bueno, hacer tienes razón. cosas y eso. Sí, tienes razón, Si tienes no es razón. como que digas, yo sé de peces, voy a poner, es muy glu 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 de tu parte. Muy jarocho grulú de mi parte. Bueno, pues este es un poquito de lo que vamos a estar haciendo en este podcast. Espero les haya gustado. Digo, el tiempo se va rápido y más cuando sea el tema. Si les late algún tema o quieren platicarnos de algún tema, como se darán cuenta, pensamos fuera de la caja, entonces pues pueden haber diferentes variantes y vamos a ir teniendo diferentes invitados para que también ustedes vean otros puntos de vista. Entonces, pues, Sí, lo gracias mismo. por escucharnos. Si llegaron hasta acá, qué chingón. Lo mismo, lo mismo. Temas que hayan, adelante. Por ejemplo, próximamente queremos tocar y comparar el emprendurismo con un anime, no sé si cuál, pero queremos tocar ese tema. Lo que sea que se pueda tocar, adelante. Y preguntas también se vale. Entonces, no, Oscar, eso no. Pero Chévere, bueno, chévere. Pues entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. cuídense mucho, nos vemos. Chao. Bye.